Hola, ¿qué tal? Un saludo, muchas gracias por estar viendo este video tutorial para saber cómo apoyar el proyecto de Common Voice de Mozilla en lengua náhuatl central. Ese es un proyecto importantísimo, así que también es muy importante tu apoyo. Bueno, comenzamos. Entrando al sitio de Common Voice, ya sea en español o en náhuatl, te va a aparecer el siguiente botón, el botón de conectar. No prestes atención todavía a la parte de hablar y escuchar, porque si utilizas, por ejemplo, la opción de hablar, hablarías en español en este caso y pues no estarías apoyando el proyecto que queremos, ¿verdad? Aunque claro, eres libre de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para apoyar el proyecto en Náhuatl Central? Bueno, el primer paso, importantísimo para que se noten tus progresos, será ir a la opción de conectar. Entonces, pulsas conectar. Ojo, mucho ojo. Podrías crearte un perfil en Mozilla, pero esto algunos usuarios han dicho que han experimentado algunos problemas para conectarse. Entonces, la mejor opción es continuar con Google. Continuar con Google, aquí tendremos, por ejemplo, nosotros nuestras redes. Entonces, aquí vamos a usar la de curso de Nahuatl práctico y entonces vamos a tener continuar. Ya estaríamos utilizando entonces nuestra cuenta predeterminada en el teléfono y entonces ahora sí tendremos acceso a Common Voice ya con un perfil, Ahora bien, si eres nuevo, entonces te va a aparecer la pantalla de perfil, pantalla que te estoy mostrando en estos momentos. Entonces, esta pantalla de perfil necesito que rellenes los datos siguientes. Son muy importantes. Asígnate un nombre de usuario, no tiene por qué ser tu nombre real, como puedes ver. Por ejemplo, aquí hemos colocado este nombre de usuario. Lo que sí será necesario es que coloques visibilidad en la tabla de clasificación visible. Por favor, visible. Edad, igual puedes poner tu edad. Eso no será una edad exacta, como puedes ver, solamente hay aproximados, de modo que así los datos personales estén siempre protegidos. Tu género, según elijas, y aquí viene lo importante. En idiomas puedes poner español si es tu lengua materna o es la lengua que hablas más cotidianamente, pero evidentemente lo importante aquí será que en uno de los idiomas que agregues, personalmente, sea NSX. A algunos les ha costado un poquito encontrar el idioma NSX, bueno, pero estará con solo 3 letras, NSX, y ese es el que corresponde al náhuatl central. Ahora, en cuanto a el acento, porque aparece abajo la pregunta sobre cómo describes tu acento, aunque en inglés está todavía en traducción algunas partes del sitio, aquí en esta opción vas a agregar un acento. Si no es tu lengua materna el náhuatl, la estás recién aprendiendo, te recomiendo que escribas aprendiz en el cuadro de búsqueda y entonces allí vas a agregar ese acento para que te reconozca como aprendiz el algoritmo. Si eres de una comunidad, estás viviendo o eres originario de alguna comunidad en donde se hable náhuatl, puedes colocar el nombre de esa comunidad, como en el ejemplo de abajo, y entonces así tendrá esos datos que son muy importantes para el algoritmo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que tienes aquí esto, ahora nos vamos a ir otra vez aquí y le vamos a cambiar el idioma. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí predeterminado aparecerá en español porque reconoce tu IP. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el NSX. Aquí lo tenemos. NSX, lo elegimos y regresamos a la pantalla. ¿Podemos ir directamente a Common Voice? Me parece que sí. Pero si no, en los 3 puntos, ahora en Xitlacto, vamos a usar la opción Xitlacto. Como aún no está completo la traducción del sitio, vamos ahora a pulsar leer oraciones. Y ahora sí, nos sale la pantalla de grabación. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar nuestro micrófono. Si no tienen los permisos, le vamos a dar los permisos al micrófono en cuando salga un anuncio al respecto. Entonces vamos a grabar 5 frases pequeñas.
como estas. Entonces, procedemos.